Buenísimo. Bueno, antes que todo agradecer el tiempo que han tomado para atender esta sesión de capacitación. Tal como les comentaba anteriormente, esta sesión será grabada con el propósito de que aquellos participantes que, independiente del motivo, no hayan podido asistir, puedan posteriormente revisar la grabación y de igual manera ustedes, que si hay algún truco o consejo que les pareció interesante y de igual manera lo quisieran repetir, lo pueden utilizar. Entonces, en ese sentido, les doy la más cordial bienvenida. Agradezco el tiempo que están tomando para atender esta sesión y les pediría, por favor, para evitar cualquier problema, me puedan confirmar a través de la funcionalidad del chat que me escuchan fuerte y claro y están logrando ver la presentación que estoy compartiendo con ustedes. Sí, se ve perfecto y se escucha muy bien. Muchas gracias, Rosalind. Gracias también, Mauricio, por confirmar. Excelente. Gracias, Lorena, de igual manera. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que tiene que ver con este recurso de información de la compañía ProQuest que se llama ProQuest One Academic, que nosotros desde la industria le llamamos un metaproducto de información. ¿Por qué? Porque es un recurso que no es uno, sino que son múltiples recursos de información que se han integrado bajo un único paraguas o metaproducto, que al fin y al cabo contiene los elementos esenciales de acceso a información académica del tipo multidisciplinar y también multiformato. Esto quiere decir que no solamente encontraremos scholarly journals, que es lo que tradicionalmente contienen estos recursos de información, sino que otro tipo de fuentes de información, ya sea desde la literatura gris, como reportes de industria, mercado, entre otros, hasta, por ejemplo, tesis doctorales pasando por el mundo de los videos, es decir, una gran cantidad de información con un enfoque multidisciplinar. Y de ahí viene obviamente el subtítulo que tenemos en esta sesión, que son las fuentes de información multidisciplinar y multiformato. En este sentido, de igual manera, muchos de ustedes deben consultar, bueno, ¿qué es ProQuest? ¿Cierto? Bueno, ProQuest hoy en día es parte de Clarivate o part of Clarivate. Es una compañía multinacional que tiene más de 80 años de operación en el mercado y se caracteriza por tener tres líneas de negocio. La primera es el mundo del software a través de nuestra unidad llamada Exlibris. La segunda es ProQuest Books, que contiene el mundo de los libros electrónicos y también impresos. Y por otra parte, también existe lo que llamamos PQIS, que es el acrónimo de ProQuest Information Solutions, o lo que se conoce tradicionalmente como aquellas bases de datos de contenido retrospectivo, es decir, son bases de datos que acumulan gran cantidad de contenido académico y que pueden ser disponibilizados vía web, como lo haremos con este producto. Entonces, por eso lo he marcado y destacado en este círculo azul con el objetivo de que podamos centrarnos esta sesión de capacitación en esta base de datos. Es así como de igual manera me presento. Mi nombre es Alonso Cavieres, soy bibliotecólogo, responsable de los servicios de capacitación y consultoría que ProQuest ofrece a sus clientes en el Cono Sur. Por favor, si tienen alguna duda, incluso después de esta sesión de capacitación, mi recomendación es que me escriban al correo training@proquest.com. De hecho, voy a tomar un minuto para poder escribirlo a través del chat. Y de esta manera podemos quedar en contacto. Por favor, le reitero mi llamado. Si hay alguna duda, consulta, inclusive después de esta sesión, por favor, escríbame con toda confianza. Igual manera es importante, antes de comenzar con los objetivos de aprendizaje, por favor, si hay alguna pregunta en el desarrollo de la exposición, pueden utilizar el chat como herramienta, obviamente, de consulta. O si gustan, también pueden activar su micrófono e interrumpirme. No hay ningún inconveniente en ello. Al contrario, mi invitación es que seamos lo más participativos posible y podamos obviamente obtener buenos resultados a partir de esta sesión. Así que mi invitación es que, por favor, todas sus preguntas a través del chat o si gustan interrumpirme sin problema. De igual manera, al finalizar esta sesión, vamos a tener algunos minutos de preguntas y respuestas donde evidentemente podremos realizar algún debate relativo a este recurso de información. Entonces, como les comentaba anteriormente, cuando hablamos de fuentes de información, en general existe una gran categoría o clasificación. En general tendemos a llamarla las fuentes de información académicas y no académicas, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia principalmente entre una y la otra? Bueno, tiene que ver con la calidad, ¿cierto? Y el proceso bajo el cual
ambas fuentes fueron construidas, ¿cierto? Por ejemplo, una fuente académica equivale a un scholarly journal en la cual tenemos un proceso de revisión por pares, la revista tiene serios estándares de escritura académica, como por ejemplo el uso de citas, normalización de autores, filiaciones, es decir, en nombre de quién estamos escribiendo, versus, por ejemplo, una fuente no académica que podría ser un newspaper o periódico. En realidad, tomo esos dos ejemplos, que son obviamente fundamentales, podemos discriminar rápidamente las diferencias, pero fuentes de información hay muchas. Y esa es un poco una de las grandes conclusiones que vamos a tener dentro de este taller. Y básicamente, cuando nos enfrentamos con este mar de información, como obviamente lo estoy mostrando en la diapositiva, nos vemos abrumados no solamente por documentos impresos, sino que electrónicos, diferentes tipos de formatos a su haber. En definitiva, tenemos que evaluar la información que vamos a utilizar. Y es por eso que evaluar la necesidad de información con el objetivo de comenzar una investigación, es decir, la construcción de un estado del arte, una revisión de literatura, es fundamental poder identificar estos recursos rápidamente y definir a priori qué tipo de documentos voy a utilizar, obviamente, en mi trabajo. Entonces, este va a ser el enfoque de estas sesiones, poder recorrer a través de ProQuest One Academic las diferentes fuentes de información que actualmente dispone este recurso para la comunidad académica. Les recuerdo, ProQuest One Academic es una suscripción del sistema de biblioteca de la Universidad Católica del Maule para toda la comunidad académica. Esto quiere decir que no importa si eres docente, estudiante o investigador. No importa si estás dentro del campus o fuera de él, puedes acceder a este recurso de información desde múltiples tipos de dispositivos. No solamente tu ordenador de escritorio, sino que también, por ejemplo, tu teléfono celular, tu tablet, entre otros mecanismos. ¿Ok? Entonces, dicho el preámbulo, desde el punto de vista pedagógico, esta sesión la vamos a estructurar en tres objetivos de aprendizaje, que es lo que yo deseo como instructor poder transferir a ustedes como audiencia a lo largo de esta sesión. Primero, vamos a describir adecuadamente la colección de Procus One Academic. Como les mencionaba anteriormente, Procus One Academic no es un único recurso, sino que son cuatro. Cuatro de los principales recursos de información o estratégicos que ProQuest distribuye en la región. ¿Ok? ¿Cuáles son estos recursos? ProQuest Central, una base de datos multidisciplinar que incluye diferentes tipos de formato. Existe Academic Video Online o Avon, que es un recurso de información que incluye más de 70.000 títulos de video académico, ¿ok? También de enfoque multidisciplinar. Academic Complete, que es la prestigiosa colección de libros electrónicos que ProQuest distribuye hace más de 20 años, que incluye más de 200.000 títulos. Y para final, ProQuest Dissertation and Thesis, o PQET, tradicionalmente conocido, que incluye más de 5 millones de registros de tesis a nivel global, de los cuales al menos 3 millones están disponibles en texto completo. Es decir, acabo de mencionar cuatro recursos con cientos de miles de títulos. En definitiva, es un mar de información, por eso es importante poder reconocerlo y aprender a navegarlo. ¿Ok? Segundo objetivo. Cuando nosotros hablamos de recursos independientes, en tradicionalmente, como les dije, ProQuest Dissertation and Thesis, Academic Complete, ProQuest Central o Avon, en general un usuario, me refiero a un usuario, es un usuario final de este recurso, pensaría que son cuatro interfaces diferentes, ¿cierto? Un producto, una interfaz. Pero al contrario, una de las grandes ventajas de ProQuest One Academic es lo que nosotros llamamos el cross-searching, que es la búsqueda cruzada. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos recorrer todo el contenido de ProQuest One Academic a través de una única interfaz de usuario. Por lo tanto, nuestra experiencia como usuarios del recurso evidentemente es más óptima porque no saltamos de interfaz a interfaz. Al contrario, utilizamos una única para poder discriminar los diferentes recursos de información. Entonces, cuando nosotros revisemos este objetivo, vamos a tener la posibilidad de reconocer la experiencia unificada y multidisciplinar de ProQuest One Academic. Y como tercer objetivo, vamos a seleccionar e identificar los tipos de fuentes disponibles dentro de ProQuest One Academic. ¿Ok? Entonces, para ello vamos a utilizar el conjunto de funcionalidades, por ejemplo, cómo crear bibliografías, cómo obtener enlaces de búsqueda, cómo, por ejemplo, citar
directamente los artículos o cómo descargarlos. Van a ser algunos de los componentes de esta capacitación. Así que les reitero, por favor, si tienen alguna pregunta o algo no está quedando claro, me pueden interrumpir con todo gusto y así podré responder o solventar su pregunta. Entonces, para dar respuesta al primer objetivo de aprendizaje, entender cuál es la filosofía de ProQuest One Academic. Bueno, ProQuest One Academic es un recurso de información que nace el año 2019, es decir, tiene actualmente 3 años de vigencia en la industria y ha ganado múltiples premios a nivel internacional, como por ejemplo el Charleston Advisor Board, que es un premio que se les da a la interfaz de usuario de este tipo de este producto. Fue galardonado con este premio durante el año 2020 y se ha consolidado básicamente en base a su contenido. Ese es el principal o la principal característica que tiene este recurso. Y el contenido no es único, sino que es variado. Cuando nosotros hablamos de contenido variado, es contenido que puede abarcar o trascender a los diferentes niveles del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, no importa si eres estudiante de primer año o de quinto año, no importa si estás haciendo tu tesis o eres profesor y quieres buscar material para tu asignatura. Es un recurso que es multidisciplinar, multiformato y también se caracteriza por tener acceso a diferentes materiales a diferentes niveles de este proceso. Tiene una experiencia unificada, ya se los comentaba anteriormente. Estos 4 recursos de información tienen un único punto de acceso que nosotros llamamos la ProQuest Platform, es decir, la plataforma de ProQuest que nos permite recorrer el contenido completo. Y también algo que es interesante es su flujo de trabajo, es decir, es un flujo de trabajo tremendamente interactivo y fácil de utilizar, es decir, está pensado, no hay que ser especialista, obviamente, en investigación para poder utilizarlo. Al contrario, a mi juicio siempre basta con la curiosidad para poder desarrollar o generar un buen impacto con este recurso de información. Como les comentaba anteriormente, este recurso que llamamos ProQuest One Academic se caracteriza por tener 4 subproductos, que son los 4 recursos fundamentales que comercializa ProQuest a nivel internacional. Entonces, vamos a destacar ProQuest Central, que se va a caracterizar por tener más de 12.000 títulos de journals, que vendrían siendo lo que conocemos como las revistas académicas. Academic Complete, que incluye más de 200.000 títulos de libros electrónicos. ProQuest Dissertation and Thesis Global, que va a incluir disertaciones y tesis. Y esto es importante. En general, bueno, en Chile, en general nosotros llamamos tesis a todos los trabajos que son de título, ¿ok? Pero en el mundo eso no es así, ¿ok? Bueno, al fin y al cabo son palabras. El significado se los termina dando la persona o la cultura bajo las cuales se desarrollan. Cuando nosotros hablamos de dissertation and thesis, tiene que ver con documentos netamente de posgrado, es decir, maestría, doctorado y postdoctorado. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de doctorado, hablamos de las dissertations. Cuando hablamos de trabajos a nivel de posgrado, hablamos de thesis en general, ¿ok? Por lo tanto, dentro de este escenario quedan fuera todo lo que es trabajo de titulación de pregrado. Y Avon, último recurso, que se caracteriza principalmente por tener video contenido para propósitos académicos. Es decir, es un recurso de información que se ha caracterizado por tener más de 70.000 títulos de video electrónico. Y esto en definitiva es bastante aporte principalmente al área de docencia para poder complementar obviamente el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante materiales multimediales. ¿Ok? Entonces, ese es un buen barniz de lo que significa ProQuest One Academic y en definitiva me gustaría tomar algunos minutos para poder hacer un drill down en cada uno de estos recursos y en definitiva poder describirlos con mayor exactitud. Cuando nosotros hablamos de ProQuest Central a su vez incluye 47 subbases de datos que que se categorizan en diferentes categorías temáticas, como por ejemplo negocios, noticias, salud, ciencia y tecnología, contenido interdisciplinar, artes y ciencias sociales. Es decir, una cobertura de más de 175 categorías temáticas con 47 subbases de datos. Podemos destacar algunas que creo que son específicas y que creo que les podrán dar algunos buenas guías de investigación.
En la esquina superior izquierda podemos destacar lo que está marcado en color azul, llamado como el contenido de news o periódico, ¿cierto? Que no solamente incluye el contenido de diarios más importantes del mundo, sino que también los word feeds, que son las noticias de información por cable. Aquí voy a destacar la Global Breaking Newsware, que es una base de datos que indexa más de 3.500 periódicos a texto completo. Y estos periódicos son de nivel internacional. Por ejemplo, China Times, South China Morning Post, The New York Times, The New Yorker, Le Monde, por mencionar algunos de los periódicos esenciales. Ustedes, The Guardian también, lo podrán encontrar dentro de este recurso. Pero estos periódicos, que si bien obviamente la mayoría de los que le he mencionado son asiáticos, europeos y norteamericanos, también existen periódicos vinculados a la realidad local de cada uno de los países de América Latina. El Comercio, por ejemplo, en Perú, o por ejemplo, en el caso chileno, La Tercera, o por ejemplo, El Pulso, son recursos de información que ustedes van a poder encontrar dentro de la Global Breaking News World. En el mundo, destacado en verde, en el panel lateral izquierdo, continúo, tenemos el contenido de ciencia y tecnología a través de la SciTech Collection, que incluye todas esas bases de datos. Se caracteriza principalmente en el mundo de la ingeniería o ciencias aplicadas, y aquí podemos destacar la Engineering Database o la Advanced Technology and Aerospace Database, que incluye lo último en investigación, obviamente, relacionado con tecnologías de información y también innovación tecnológica. En la esquina inferior izquierda tenemos el contenido en negocios, ¿ok? Y aquí voy a hacer un paréntesis porque creo que es fundamental. AVI, bueno, así le conocen los anglófonos, AVI, nosotros acá en Latinoamérica le llamamos AVI. AVI Inform Collection es una base de datos que incluye diferentes recursos de información en el ámbito de negocios, finanzas, teoría de la administración al management. Por lo tanto, es un recurso de información realmente importante porque no solamente incluye el mundo académico, sino que también lo vincula con la industria mediante las diferentes trade journals o revistas profesionales y también magazines. Por ejemplo, el día de hoy vamos a jugar con un ejercicio bastante interesante que es el de Economist, popular magazine en el fondo, que vamos a poder encontrar en este recurso de información. Les recuerdo, es una base de datos que data desde el año 1970, va a cumplir más de 50 años actualmente y ustedes se preguntarán, bueno, en el año 70 la informática no estaba masificada como lo es ahora. Bueno, se distribuía en formato papel en ese entonces y tenemos la ventaja de tenerlo hoy en día en formato digital. De igual manera, el contenido en ciencias sociales, aquí destaco obviamente la Education Database, también la Political Science Database y la Sociology Database, por mencionar algunas. Y también el contenido en la parte inferior, ligada al mundo de las ciencias de la salud, con no solamente Scholarly Journal, sino que casos de estudio, revisiones sistematizadas, es decir, medicina basada en evidencia. Y finalizo con el contenido de artes y humanidades y también el rico contenido multidisciplinar que nos puede ofrecer Research Library, por ejemplo, o la Latin American and Iberia Database, que es contenido principalmente en español, o la Publicly Available Content Database, que va a incluir información de tipo Open Access, ¿ok? Por lo tanto, es un mar de información ya en un único producto mencionado. Segundo, vamos a tomar en consideración el mundo de Academic Complete, ¿ok? Academic Complete, como les mencionaba anteriormente, es una base de datos de libros electrónicos que incluye más de 200.000 títulos a su haber el día de hoy, es decir, una biblioteca completa dentro de este recurso de información. Es un recurso dinámico, crece año a año. ¿Por qué? Porque nuevos títulos se van añadiendo. Y es importante, ProQuest no es el productor del contenido de la información en ninguno de sus productos, a excepción obviamente de ProQuest Dissertation and Thesis, donde existe un trabajo más específico. Pero acá contamos obviamente con el auspicio y la confianza de los principales editores, como lo son Taylor and Francis, Cambridge University Press, Wiley, Oxford, por ejemplo, que disponen su colección a través de Academic Complete. Es la colección de libros electrónicos más antigua que existe en la industria. De hecho, data desde el año 2001 y este año ya tiene más de 21 años. Academic Video Online, recurso fundamental, evidentemente en el ámbito del video académico para propósitos
para el propósito académico como tal. Incluye no solamente información multidisciplinar, sino que también diferentes tipos de documentos a su haber, ya sea en el ámbito del video. Por ejemplo, archivos, noticias, programas de televisión, trainings, demostraciones, conferencias, entrevistas, documentales, contenido etnográfico, obras de teatros, entre otros, por mencionar un muy buen ejemplo. Y PQET, donde hoy día vamos a también realizar algunos ejercicios interesantes, tiene que ver con este recurso de información que engloba más de 5 millones de registros de las principales tesis del mundo. Por ejemplo, Harvard tiene indexadas todas sus tesis dentro de ProQuest Dissertation and Thesis, entonces pueden acceder a tesis de personajes ilustres. Stephen Hawking, por ejemplo, están dentro de este recurso de información que se consolida como el repositorio oficial de tesis de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, ¿ok? O conocido como la Library of Congress. Y también va a incluir, evidentemente, más de 3.000 instituciones al nivel global que han dispuesto sus tesis dentro de este recurso. Ejemplo, Pontificia Universidad Católica de Chile, tenemos el Centrum, que es parte de la Pontificia Universidad Católica del Perú, por mencionar algunos de los ejemplos de clientes que obviamente se vinculan con nuestro quehacer. ¿Ok? Su contenido de igual manera es multidisciplinar y obviamente tiene una muy buena proporción de contenido en el ámbito de la ingeniería, educación, ciencias físicas y matemáticas, por mencionar algunos ejemplos, ¿cierto? Ahí dispuse una nube de tags de los principales temas de los que habla PQBT y que podemos desarrollar durante este taller. Entonces, resumiendo, a nivel cuantitativo, PQBT va a incluir, disculpen, Focus One Academic va a incluir más de 21.000 revistas académicas, más de 2.000 fuentes de noticias, más de 200.000 libros electrónicos, más de 70.000 videos y más de 2 millones de tesis en texto completo. La pregunta ahora es, ¿cómo podemos navegar en esta información? ¿Ok? Entonces, para ello vamos a hacer dos cosas. Principalmente vamos a demostrar su acceso a través del web de CIBIB, el sistema de bibliotecas de la Universidad Católica del Maule. Entonces vamos a acceder al sitio web para poder acceder a este recurso. Y por otra parte, vamos a realizar un breve ejercicio de investigación para poder ampliar, obviamente, el uso de este recurso. Entonces, para ello, traje un pequeño caso práctico, ¿ok? Interesante. Las estrategias de búsqueda, así como el diseño de estos ejemplos, yo lo hago con el propósito de explotar todo el contenido que está disponible dentro de la base de datos. En general, ustedes, como obviamente escuchas de esta sesión, tendrán necesidades individuales de información. Muchos usuarios me preguntan, bueno, hablemos de mecatrónica, otros quieren hablar de inteligencia artificial, otros quieren hablar de mercados, otros quieren hablar de medicina basada en evidencia, ¿cierto? Las necesidades de información son individuales. Entonces, mi objetivo no es centrarnos en el ejercicio, en el ejemplo de búsqueda, más bien en la metodología para poder explotar el contenido dentro de ProQuest One Academy, que es la misma metáfora cuando hablamos de, no es el pescado, sino que es enseñarles a pescar. Ese es un poco el objetivo de esta sesión y me gustaría hacerlo con este ejercicio que creo que no hace sentido, ¿cierto? Que tiene que ver con el concepto de la inflación en América Latina y poder hacer una breve investigación de este tema tan interesante, obviamente porque impacta directamente sobre nuestros bolsillos y en definitiva nos va a permitir poder analizar esto desde una perspectiva un tanto más académica. Entonces vamos a investigar en diferentes tipos de fuentes este contenido. Entonces yo voy a jugar principalmente con artículos científicos, tesis doctorales, noticias, libros y también videos. ¿Ok? Es decir, va a ser interesante el flujo que vamos a establecer y de igual manera ustedes pueden aplicar la misma metodología con obviamente, sus temas propios de investigación. Les recuerdo, si hay alguna duda, por favor, adelante. Si no, pasamos a la fase de demostración. ¿Ok? Mientras lo piensan, voy a aquí abrir el browser principalmente. Entonces vamos a estar dentro del sitio web del sistema de bibliotecas de la Universidad Católica del Maule, ¿cierto? Para aquellos que no lo tengan a mano, lo voy a dejar a través de la funcionalidad del chat
para que así puedan acceder a este recurso de información. Cuando nosotros accedemos, tenemos diferentes puntos de acceso para llegar a ProQuest One Academic. El primero, si ustedes se dan cuenta, en la medida de que navegamos a través del recurso, nos vamos a encontrar al finalizar con la sección de bases de datos destacadas. Acá, al darle un clic, podemos llegar rápidamente a nuestra ventana de autenticación, perdón, disculpen un segundo, que nos va a llevar al recurso, ¿cierto? Aquí, obviamente, ustedes, cada uno de ustedes tiene sus credenciales de acceso. Por favor, pueden seguir, obviamente, el procedimiento que está detallado en este sentido y pueden acceder al recurso. Otro punto de acceso, también interesante, tiene que ir directo a la pestaña de recursos de información y podemos ir al icono de bases de datos. Y al darle un clic en bases de datos, llegamos a un índice que va desde la A a la Z con todos los recursos de información suscritos por la Universidad Católica del Maule. Entonces yo podría darle un clic en la P de ProQuest y aquí podría ir directamente a ProQuest One Academic, darle un clic y llegar a este recurso en particular. Segundo punto de acceso. Tercer punto de acceso, directamente a través del menú de navegación principal, podemos darle un clic en bases de datos y podemos llegar rápidamente a ProQuest One Academic y de igual manera nos va a llevar a la pestaña de autenticación. ¿Ok? Aquí amablemente Rosalind, quien organizó este taller para todos nosotros, me ha proporcionado unas credenciales de acceso para mostrar en vivo cómo acceder a este recurso. Así que gracias por ello, Rosalind. Vamos a ingresar rápidamente. Vamos a iniciar sesión. Y lo que ustedes están viendo en pantalla es lo que llamamos la interfaz integrada de búsqueda de ProQuest One Academic. Como les mencionaba en un inicio, tiene un diseño que es 100% responsivo. Por ejemplo, si yo aquí utilizara la herramienta de desarrollo de Google y, por ejemplo, quisiera ver cómo se ve en un Surface Duo, por ejemplo, esta tablet de Microsoft, o cómo se ve en un iPhone XR, por ejemplo, podrían verlo de esta manera. Por lo tanto, el dispositivo que están utilizando no es excusa para investigar. Les puedo confesar que en mi tiempo de estudiante no había otro punto de conexión que no fuese un computador para poder hacer este tipo de búsqueda académica. Y hoy en día las tecnologías de información nos han facilitado un tanto el escenario. Es decir, podemos buscar desde cualquier dispositivo dentro del campus y también fuera de él. Entonces, ¿cómo se estructura la interfaz de ProQuest One Academy? Que es cómo vamos a explotar este recurso de información. La plataforma tiene diferentes puntos de acceso a la información. El primero y más importante es el que llamamos el Basic Search. Aquí voy a cambiar la interfaz el idioma de la interfaz. Basta con que ustedes lo tienen por defecto en español, no se preocupen. Yo aquí lo tengo por omisión en inglés. Voy a darle un clic en español y ya está disponible. Recuerdo en el icono de usuario, idioma, podemos cambiar la interfaz de usuario. ¿Cómo se caracteriza este recurso de información? El recurso principalmente se vincula con tener este punto de acceso que es la búsqueda básica. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de búsqueda básica, es lo que tradicionalmente conocemos como una búsqueda por palabra clave. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros incluimos los términos de búsqueda. Por ejemplo, aquí yo voy a utilizar inflation como término de búsqueda para recuperar contenido. Ustedes me preguntarán, bueno, Alonso, ¿por qué no estás buscando en español? ¿Puedo buscar en español? La respuesta es sí. Tú puedes buscar en español, no hay ningún inconveniente. Vas a obtener resultados en español. Pero el problema de eso es que la información académica en general está escrita en inglés. Entonces, siempre una muy buena recomendación para el uso de las bases de datos es que los términos de búsqueda sean en inglés. Con este objetivo nosotros podemos recuperar mayor cantidad de información. Sin embargo, y obviamente en Latinoamérica el inglés de per se es una barrera, entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué hago con la información una vez recuperada? Bueno, la plataforma incluye una herramienta de traducción automatizada que en menos de 40 segundos traduce los documentos a texto completo. ¿Ok? Entonces vamos a partir con este pequeño ejercicio por búsqueda por palabra clave y nos vamos a focalizar en la inflation o inflación en Latinoamérica. ¿Ok? Entonces le vamos a dar un clic ahí. Hice mi búsqueda por palabra clave en general.
Entonces tengo una serie de resultados disponibles, más de 470.000 resultados a su haber. En términos prácticos, ¿cómo se establece la interfaz? Primero, en la esquina, en el panel lateral izquierdo, van a tener el conjunto de filtros y facetas disponibles para poder organizar el contenido. Ya vamos a hacer un detalle en específico de esto. En la parte central vamos a tener el despliegue de los resultados, ¿ok? Es decir, cada uno de los resultados listados en formato de relevancia. ¿Qué es la relevancia? En la coocurrencia de los términos de búsqueda dentro del registro de la información. Es decir, mientras más veces se repita el concepto inflation y América Latina, va a estar primero en el ranking de resultados como pasa con ese periódico que ustedes están viendo. Y en la parte, en el panel lateral derecho, esto es interesante, porque en general muchos de ustedes conviven, bueno, yo también convivo con sistemas de recomendación, ¿ok? Los sistemas de recomendación principalmente permiten que los usuarios puedan navegar por el contenido informativo basado en la experiencia de otros usuarios. Les doy algunos ejemplos. Por ejemplo, YouTube. Cuando hacen una búsqueda y encuentran a su artista favorito y reproducen la canción y en el panel lateral derecho de YouTube aparece una lista de videos relacionados, ese contenido relacionado se basa en la experiencia que han tenido otros usuarios buscando su artista y reproduciendo otras canciones. Y esa misma tecnología ustedes la pueden ver en Spotify, por ejemplo, o en Deezer, o la pueden también ver en aplicaciones de streaming como son Netflix, Amazon Prime, entre otras. Y también esa tecnología está disponible dentro de la plataforma de ProQuest. ¿Qué quiere decir eso? Que usuarios que han buscado por inflation y Latinoamérica también han revisado algunos libros, por ejemplo, este que se llama Good Jobs Wanted, que está relacionado con el mercado del trabajo y también Here to Help, por ejemplo, algunos ejemplos vinculados con combatir la pobreza y también algunos videos también vinculados. Entonces, ustedes tienen ese mecanismo a través de la página de búsqueda. Entonces, como yo hice una búsqueda por palabra clave, ustedes se preguntarán, bueno, Alonso, el ejercicio de investigación que tú decías recupera artículos científicos. ¿Cómo hacemos para filtrar artículos científicos dentro de este recurso de información? Bueno, primero, podemos utilizar el conjunto de filtros y facetas que están en el panel lateral izquierdo. Por ejemplo, voy a limitar mi búsqueda a texto completo, es decir, que sí o sí encuentre texto completo disponible a nivel de artículo. Y le voy a dar aquí un clic en artículos revisados por expertos, que son válidos para el proceso de peer review o revisión por pares. Es decir, las revistas científicas son los... no es el único formato, pero es el principal que utiliza esta metodología para garantizar la calidad del contenido que estamos transmitiendo. Entonces yo voy a hacer aquí un filtro directo por revistas científicas. Les recuerdo, reducimos de 400.000 a 17.000 resultados ya en definitiva. Y yo lo voy a organizar principalmente por fecha de publicación. Como ustedes les mencionaba anteriormente, vamos a tomar la última década o los últimos, podríamos fijarlo desde el 2020 en adelante, para poder obviamente obtener información muy fresca de la inflación vinculada con América Latina, entre otras características. Ahora, un consejo de consultor en este recurso: cuando nosotros hacemos búsqueda en las plataformas, yo siempre les recomiendo a nuestros usuarios verifiquen los filtros cuando hable de los títulos de publicaciones. Como ustedes se dan cuenta, se van a dar cuenta de aquellos títulos que principalmente hablan de este tema en particular. Por ejemplo, este de título que se llama Sustainability, por ejemplo, o la Plus One, esta revista importante, o también la International Journal of Environmental Research and Public Health, por mencionar un ejemplo. Entonces, en definitiva, ustedes también esto les va a permitir no solamente acceder al contenido, sino que hacer una idea de cuáles son las revistas que más publican. Me refiero a revistas científicas que publican con respecto a este tema. ¿Ok? Entonces yo me voy a quedar netamente con mis recursos que están disponibles acá. Ya he filtrado, obviamente, de 400.000, pude disminuir mi cantidad de resultados a más de 3.000 resultados disponibles. Entonces, uno de los primeros ejercicios que voy a hacer y que puede ser interesante para ustedes: ¿cómo puedo construir rápidamente una bibliografía a partir de la información que he capturado acá? Fácil. Podemos darle un clic en seleccionar los primeros 20 resultados.
podemos darle un clic en citar directamente y cuando le damos un clic en citar directamente, lo que hace la plataforma, en definitiva, es poder generar una bibliografía en más de 40 formatos de citación diferentes. Por ejemplo, APA séptima edición está disponible. Vancouver en el área de las ciencias de la salud. Chicago Style en el ámbito de los negocios para aquellos que así lo deseen. O la norma estándar que es ISO 690 en general está disponible dentro de la plataforma. Entonces yo voy a hacer un rápido ejercicio convirtiendo esto en APA séptima edición. Voy a utilizar la versión Basic para que no imprima directamente los resúmenes. Y rápidamente puedo generar una bibliografía en base al contenido que estoy solicitando. Puedo darle un clic en copiar, abrir, por ejemplo, un procesador de texto como lo acabo de hacer en la pantalla. Vamos a esperar a que lo abra. Solo un segundo, por favor. Entonces les va a permitir poder copiar directamente la bibliografía en el formato señalado. ¿Ok? Entonces es una muy buena opción y también algo que les puede ayudar a ustedes. En general, cuando nosotros realizamos este tipo de búsquedas y aplicamos diferentes límites y filtros, entre otras cosas, nos vamos a dar cuenta que la estrategia de búsqueda es más concisa, es más precisa. Y cómo la construimos después es difícil volver a reconstruirla. Entonces, siempre lo que les recomiendo a nuestros usuarios es que acá tienen una opción, en la opción que dice guardar búsqueda y alerta, de obtener enlace de búsqueda. Cuando nosotros obtenemos un enlace de búsqueda, podemos obtener un enlace que dura 12 meses directamente. Podemos darle un clic en copiar este enlace y cualquiera de ustedes, a través del enlace que le estoy dejando a través del chat, ya sea autenticándose obviamente con sus credenciales de usuario, voy aquí a copiarlo completo, van a poder llegar obviamente a la misma búsqueda que yo he hecho. Y esto obviamente se vuelve bastante sencillo cuando tenemos que compartir resultados con otros colegas. Ahora vamos a lo interesante, el despliegue del texto completo. Cuando nosotros accedemos a un contenido, por ejemplo, me gustaría revisar algún ejercicio que puede ser interesante. Bueno, este yo creo que es bastante interesante. Dice Economic Policy y tiempo incierto en el ámbito presidencial. La evidencia de América Latina, un título publicado por Plus One. Vamos a darle un clic directamente en el título de la revista y podemos acceder al texto completo. Entonces, cuando estamos dentro de la pantalla de acceso al texto completo, ¿cómo descargamos el PDF? Podemos darle un clic en el botón descargar directamente. Y lo que hace la plataforma es descarga todo el contenido de la revista en el formato PDF que nos ha entregado el editor, que en este caso es Plus One. Entonces ustedes se preguntarán, bueno Alonso, este artículo está en inglés y tú me dijiste en algún momento que podíamos traducirlo. Para traducir, el texto completo también está disponible en formato HTML como ustedes lo están viendo acá. Al hacer drop down o scrolling, vamos a llegar obviamente al texto completo disponible en HTML. Si nosotros queremos traducirlo, basta con darle un clic en traducir desde el idioma de origen. En este sentido es el inglés hacia el español directamente. Le vamos a dar un clic en el botón de traducir y vamos a obtener el enlace disculpen, el contenido traducido del documento directamente. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿existen más funcionalidades? Claro que sí. Algunas claves. Citar directamente, les recuerdo, podemos citar en más de 40 formatos de citación. Aquí lo voy a usar, por ejemplo, con el Chicago Style denme un segundo, su versión 17ª directamente dentro de la plataforma. Y de igual manera podemos enviar la información por email o para aquellos usuarios que sean más, obviamente, vinculados con tecnologías de información, pueden integrarlo con Google Drive, por ejemplo, guardar directamente los artículos en su nube, dándole el permiso a Google para que lo haga, o Microsoft OneDrive para aquellos usuarios Microsoft que utilizan este recurso de información. ¿Ok? Entonces, bueno, hemos visto algunos puntos esenciales. Es el esquema de navegación de búsqueda básica, ¿cierto? Pero claro, ustedes me preguntarán, bueno, Alonso, ¿existen otros puntos de acceso a la información? Claro que sí. Búsqueda avanzada, por ejemplo.
Entonces, miremos acá la búsqueda avanzada directamente. Le podemos dar un clic en la esquina superior izquierda. El icono de la hamburguesa que tradicionalmente se le conoce en la jerga de la web. Le vamos a dar un clic aquí en búsqueda avanzada y la búsqueda avanzada, a diferencia de la búsqueda básica, que es una búsqueda por palabra clave, aquí nosotros vamos a precisar dónde vamos a buscar el contenido y qué filtro de formato vamos a poner a priori antes de recuperar el contenido. Entonces, en general, cuando nosotros hablamos de búsqueda avanzada, son búsquedas precisas, ¿ok? Recuperan menor cantidad de resultados, pero son más precisas de acuerdo a la necesidad de información que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, continúo con este mismo ejemplo. Inflation, ¿cierto? Estaba hablando de la inflación. Entonces, una de las cosas interesantes que tiene la búsqueda avanzada es esta búsqueda por formulario, que permite añadir tantos cruces de información o filas como nosotros deseemos, y al igual que la utilización de los diferentes operadores booleanos. AND de inclusión, OR de adición y NOT de exclusión. Entonces, por ejemplo, aquí me voy a centrar en una de las herramientas de la búsqueda avanzada, que se llama el tesauro. ¿Ok? El tesauro es una herramienta de vocabulario controlado que me permite precisar los términos de búsqueda basada en la clasificación de los artículos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando busque en el tesauro voy a buscar documentos que están clasificados bajo el término de búsqueda. No que el término de búsqueda esté en el título, en el autor o en el resumen, sino que hayan sido clasificados en específico con ese concepto. Entonces, por ejemplo, yo podría darle un clic acá y buscar por inflation dentro del tesauro. Le voy a dar un clic donde dice buscar. Esperan un segundito. Entonces, si se dan cuenta, está dentro de los recursos está dentro de la lista de contenidos. Entonces voy a tomar el ejemplo de inflation que está ahí, le voy a dar un clic. Y dice, para términos generales, utiliza economic conditions y términos específicos, puede utilizar hyperinflation, como tú gustes. Entonces yo voy a utilizar aquí inflation como término específico, le voy a dar un clic directamente en añadir para que el término de búsqueda se inserte dentro de mi registro de información y adicionalmente podría vincularlo con algún lugar. Por ejemplo, puedo consultar lugares. Vamos a esperar a que termine de listar y voy a escribir acá Chile. Comienza por buscar y rápidamente tenemos los resultados que se vinculan directamente a este contenido. Entonces, yo podría darle un clic directamente en añadir y cuando le damos un clic en buscar directamente vamos a encontrar documentos precisos que hacen referencia a la inflación directamente en Chile y diferentes tipos de información. Entonces aquí aparece otro concepto, literatura gris, ¿cierto? Documentos que no son públicos o están sujetos a un proceso de publicación como tal, así riguroso como las revistas científicas, sino que son más bien documentos de trabajo, informes, entre otras cosas que hacen referencia. Entonces, por ejemplo, acá encontré un reporte. Podría organizarlo, ¿cierto? Podría ver este que dice Emerging Markets Monitors, que fue publicado en agosto del 2022 directamente, por mencionar un ejemplo. O podría identificar los diferentes tipos de trabajos que estoy incluyendo, ¿cierto? Por ejemplo, servicios de prensa, informes, periódicos, entre otros. Tienen la misma filosofía. Tú puedes darle un clic directamente en el texto completo y puedes acceder directamente al contenido o al reporte de industria que es el Emerging Markets Monitor para poder ver cuál es la situación en América Latina vinculada obviamente con el asunto de la inflación. ¿Ok? Vuelvo a la búsqueda avanzada. Voy a darle un clic en el icono de la hamburguesa, voy a la búsqueda avanzada, ¿cierto? Yo ya tenía una búsqueda acá hecha por Inflation en Chile, ¿cierto? Cada vez que ustedes quieran gatillar una nueva búsqueda, yo siempre les recomiendo borrar las opciones de búsqueda. Aquí yo voy a borrar el concepto de Chile, pero voy a recuperar tesis. ¿Cómo lo haría directamente? Puedo ir aquí al tipo de fuente y puedo darle un clic en el icono de tesis doctorales y tesinas y le puedo dar un clic en buscar directamente. Entonces, si se dan cuenta, las puedo estar organizar por
El más reciente, en primer lugar, la tesis más reciente que ha sido publicada en el 2022 de University of Exeter de United Kingdom. Entonces podríamos darle un clic, por ejemplo, a esta tesis sobre la nueva teoría keynesiana como tal. Y, y tesis tiene una cosa que es interesante, que creo que es muy bueno de compartir con ustedes. Bueno, algo que es fundamental en el mundo académico tiene que ver con el citation connection, que es la conexión de los documentos basados en sus citas. De hecho, muchos de ustedes alguna vez han jugado con WOS, Web of Science, Scopus, Simago, que son estas fuentes de información que permiten de alguna manera hacer una medición de la ciencia. Y el índice de cocitación es muy importante. La cocitación está disponible dentro de Procus One Academic, por lo tanto ustedes van a ver el trackback o la ruta que tienen las diferentes tesis. Por ejemplo, darle un clic ahí. Vamos a cerrar esta pestaña directamente, voy a volver a la página de resultados para mostrarles tesis que estén disponibles en texto completo. Se me olvidó, obviamente, darle un clic ahí para llegar a documentos en texto completo. Voy a tomar otro ejemplo, como por ejemplo, tomemos la como tal y podemos ir directamente a, bueno, nos indica cómo buscar estas tesis directamente en las fuentes básicas que están disponibles en el panel lateral derecho y tesis similares, por ejemplo, en este caso, lamentablemente no hubo una tesis similar, pero podría cambiar de formato y nos vamos a dar cuenta que sí existen para otros recursos. A ver, voy a tomar este ejemplo. Lamentablemente no he tenido suerte con ese ejemplo, pero ustedes van a ver que muchas de las fuentes de información por tesis, dado que obviamente hice un ejemplo específico de búsqueda, van a ver tesis vinculadas, ¿ok? Eso va a ser interesante, obviamente, en sus trabajos investigativos. Por otra parte, bueno, ya hemos visto Scholarly Journals, hemos jugado con algunos reportes, hemos visto newspapers, hemos visto ahora el mundo de las tesis. Pero bueno, ¿qué pasa con los otros formatos disponibles dentro de ProQuest One Academy? ¿Qué pasa con los libros, por ejemplo? Bueno, la pregunta es, ¿qué pasa si quiero revisar todos los libros disponibles dentro de ProQuest One Academic? ¿Se puede hacer? Claro que sí. Miren, por ejemplo, el siguiente ejercicio. En la esquina superior izquierda tenemos las funcionalidades o puntos de acceso a la información que son búsqueda básica avanzada. Ahora nos vamos a focalizar en el menú de publicaciones, ¿ok? El menú de publicaciones se caracteriza por tener todo. Todo lo que incluye ProQuest One Academic listado en formato alfabético y disponible obviamente para ustedes en un índice de navegación. Entonces, claro, alguien me dice, Alonso, quiero ver los 220.000 libros que tiene ProQuest One Academic. Claro que sí. Le damos un clic en libros directamente. Podríamos organizarlos por materia de publicación. Por ejemplo, podemos seguir con el mundo del management, vinculado obviamente a la teoría económica. Le damos un clic en aplicar. Y rápidamente tenemos diferentes libros disponibles a través de este recurso de información. Entonces tomemos este ejemplo que, bueno, es jocoso de alguna manera, dice The Accidental Manager. Le vamos a dar un clic directamente. Y esta es la vista que tienen los libros electrónicos dentro de ProQuest One Academic. Ustedes van a tener, obviamente, la opción de lectura en línea, descarga completa e impresión de capítulos en PDF de acuerdo a su necesidad. Por ejemplo, leamos rápidamente este libro. Voy aquí a cerrar la parte de metadata y podemos revisarlo completo en un índice, en un esquema de navegación, de acuerdo, obviamente, a su necesidad. La plataforma tiene buenas herramientas de accesibilidad, como por ejemplo ampliar o reducir las pantallas o también hacer el ajuste de ancho o costado de las páginas para así visualizarlo. Ahora, claramente hay un recurso de información que a mí me gustaría poder obviamente demostrar con ustedes y que sea útil en definitiva. Entonces, por ejemplo, volvamos a la búsqueda avanzada para que podamos explotar los videos de Academic Video Online o Avon.
tradicionalmente conocidos. Le voy a dar un clic aquí en borrar opciones de búsqueda y voy a solicitar acá que recupere todos los trabajos de audio y video. Entonces, ustedes ya se han ido fijando. Estrategia de búsqueda más combinación de formatos nos permite llegar a un resultado preciso de acuerdo al formato que estamos buscando. Entonces, como les mencionaba anteriormente, este recurso de información que incluye más de 70.000 videos, y de hecho acá hay 106.000 disponibles, nosotros podemos obviamente focalizarnos en algunos contenidos que son bastante interesantes del mundo, del punto de vista del video académico. Entonces podríamos, por ejemplo, tomar un ejemplo en específico. Podría ser un filtro por asunto para poder vincularlo nuevamente a el tema del management. Por ejemplo, podría tomar aquí el contenido de Economic Conditions, por ejemplo, darle un clic ahí en aplicar para recuperar algunos videos en específico. Entonces, miremos este interesante video del The Economist in Video, ¿ok? Que también es uno de los recursos de información que incluye Procus One Academic, vinculado obviamente con la guerra en Ucrania, que actualmente aún se desarrolla. Entonces podemos desarrollar y buscar, obviamente, voy aquí silenciar el video para que no se confunda en el audio de la presentación. Y podemos revisar las transcripciones completas de los videos electrónicos, en definitiva, acceso a sus metadatos y también documentos relacionados. Es decir, este recurso de información incluye mucha información. ¿Cuál es mi objetivo? Obviamente motivarles a utilizar de mejor manera este recurso y para ello los TCPs, en la posición que yo ocupo en la compañía de ProQuest, hemos diseñado unos recursos de información que son bastante atractivos para nuestros usuarios, que se llaman LibGuides. ¿Ok? Las LibGuides es donde nosotros volcamos todo el conocimiento de nuestros productos y de hecho tenemos una LibGuide dedicada a Procus One Academic. La voy a dejar a través de la funcionalidad del chat. ¿Ok? Es un recurso gratuito que pueden obviamente marcar en guardar en sus marcadores y que va a encontrar muchos más tips, muchos más consejos de los que yo he podido transmitirles en esta sesión durante esta exposición. Entonces, mi invitación es que ustedes lo guarden. Existen algunos módulos de aprendizaje en línea, presentaciones, por ejemplo, que hemos dado, entre otras características. Así que es un recurso bastante interesante a su haber. ¿Ok? Entonces, me gustaría recordarles qué cosas aprendimos el día de hoy en nuestra sesión. Describimos adecuadamente la colección de Procus One Academic. Ustedes ya saben que no es un producto, son cuatro de los recursos fundamentales o estratégicos que tiene ProQuest en la industria. Segundo, vimos que este recurso de información puede ser explotado a través de una única interfaz de usuario llamada la plataforma de ProQuest a través de lo que llamamos el cross-searching, búsquedas cruzadas en diferentes recursos de información. Y tercero, pudimos seleccionar algunas fuentes disponibles dentro de Procus One Academic de acuerdo, obviamente, a nuestra estrategia de búsqueda. ¿Ok? Antes de dar espacio a la ronda de preguntas, me gustaría compartir con ustedes esta breve, pero muy breve encuesta de satisfacción que tiene por objetivo conocer su experiencia con este tipo de sesiones. De hecho, la voy a dejar a través del chat. Les pido, por favor, tomen un minuto de su tiempo para reconocer su experiencia dentro de esta sesión y, por favor, si aprendieron algo nuevo, por favor, lo pueden poner a través del chat y lo puedo yo utilizar como feedback para poder aplicarlo con otros usuarios. ¿Ok? Entonces, en función también del tiempo, me gustaría dar paso a la ronda de preguntas y respuestas. ¿Ok? Así que, por favor, los invito a realizar sus preguntas a través del chat o si gustan pueden activar su micrófono y feliz de ayudarles. ¿Los escucho o los leo? Gracias, Rosalind, por ese comentario en el chat. Al contrario, es una muy buena oportunidad para mí poder, obviamente, trabajar el día de hoy para ustedes, así que también se lo agradezco.
Voy a revisar si a lo mejor en el chat hay alguna otra pregunta. No, al parecer no hay preguntas. A ver, vamos a esperar un minuto más a ver si hay algo interesante que podamos compartir. De igual manera, si no hay preguntas, yo me puedo hacer autopreguntas. Y puede ser interesante porque hay cosas que no he cubierto. ¿Ya? Vamos a esperar si hay alguna pregunta. Veo aquí hay una primera pregunta en el chat, ¿cierto? De Lisette. Gracias, Lisette, por tu pregunta. Dice, hola, buenas tardes. Llegué tarde al taller, pero me gustaría saber si los artículos científicos son de acceso, son de libre acceso. Lisette, mira, voy a responder tu pregunta de manera amplia para ser preciso en el lenguaje y no confundirnos. Cuando uno habla de libre acceso o en la tendencia de la industria académica que se llama el open access, tiene que ver con fuentes de información disponibles o públicas en la web. ¿Ok? Ese es el primer punto. Cuando nosotros hablamos de artículos de acceso abierto dentro de la plataforma de ProQuest, los artículos no son de acceso abierto. ¿Por qué? Porque la Universidad Católica del Maule, a través de su sistema de bibliotecas, suscribe este recurso para que toda la comunidad académica lo pueda utilizar. Por lo tanto, tú como estudiante o docente puedes acceder a este recurso de manera directa. Por lo tanto, los artículos contenidos dentro de ProQuest One Academic los puedes descargar todos los que tú quieras, pero no son de libre acceso con otros usuarios que no tengan acceso a este recurso de información. Entonces, por eso fui preciso en el lenguaje para evitar cualquier confusión. Espero que haya quedado clara la respuesta, Lizeth. Perfecto. Entonces, me voy a hacer dos preguntas antes de terminar esta sesión. Bueno, ustedes me preguntarán, Alonso, mira, yo soy usuario de Procos One Academic o me interesa utilizar este recurso, pero ustedes siempre en el mundo de las bases de datos hay dos tipos de usuarios. El usuario que es Discovery and Delivery, es decir, va, descubre la información, la descarga y se va. Y hay usuarios que obviamente utilizan las plataformas para poder concentrar búsqueda y hacer ejercicios más potentes. Entonces, miren rápidamente, voy a volver acá a la plataforma, rápidamente a la plataforma, y se van a dar cuenta, oh, al parecer la cerré, no, acá está, la cerré. Entonces, vuelvo a la plataforma. Ustedes no se dieron cuenta, pero en el icono del reloj que está acá en la barra de navegación superior dentro de la plataforma de ProQuest, se van a dar cuenta que existe un icono de un reloj. En esta sesión, en menos de una hora haciendo algunos ejercicios, hice más de 10 búsquedas, ¿ok? Y esto es normal en general cuando uno hace revisiones de literatura o indaga en información académica. Entonces, alguien se preguntará, bueno, ¿qué pasa con si cierro el botón? Se pierde la sesión y se pierden las búsquedas. Entonces, ¿cuál es mi invitación? Si usted es un usuario que quiere utilizar ProQuest One Academic, por ejemplo, para hacer revisiones sistemáticas o sistematizadas, mi invitación es crear una cuenta de usuario, ¿ok? Es diferente, obviamente, a su nombre de usuario y contraseña que utiliza para acceder al recurso a través del sistema de bibliotecas de la Universidad Católica del Maule. Entonces, usted crea una cuenta y la cuenta basta con que tenga un correo electrónico, que puede ser su correo personal o institucional, su contraseña de 6 caracteres, da los aviso de consentimiento, y usted puede guardar documentos dentro de su cuenta, guardar búsquedas, generar alertas de contenido y también configurar algunas preferencias como el idioma de los resultados que quiere que revisen. Entonces, es un buen consejo. Segundo consejo o autopregunta. Bueno, Alonso, tú me dijiste que eran 4 recursos de información. ¿Se puede trabajar de manera independiente con estos recursos sin tener que obviamente utilizar la interfaz directa? Me explico. Cuando yo hago una búsqueda directamente a través de la búsqueda básica o avanzada o el menú de publicaciones, recorro todo ProQuest One Academic, es decir, ProQuest Central, Academic Complete, ProQuest Dissertation and Thesis y Avon. ¿Qué pasa si yo quiero buscar directamente en Avon y quiero ver los videos? ¿O me interesa ver el mundo de las tesis por separado? ¿O el mundo de las publicaciones académicas? ¿Se puede trabajar así? La respuesta es sí.
Existe algo que se llama la pestaña de bases de datos. Cuando ustedes le dan clic en bases de datos, pueden navegar por los diferentes recursos. Entonces, por ejemplo, alguien estará interesado en revisar Academic Video Online, que son los videos académicos directamente, y podemos buscar acá el mismo concepto que es la inflación. Y solamente esto se va a limitar a poder encontrar resultados vinculados con obras de video que hablen de la inflación como tal. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que ustedes pueden también hacer este ejercicio individual, sobre todo, por ejemplo, con las tesis para poder examinar el mundo de Citation Connections. ¿Ok? Esas son mis dos autopreguntas. Espero que también haya sido útil conocer estos consejos de información. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulo, obviamente me despido y agradezco el tiempo que han tomado para poder atender esta sesión de capacitación y espero que el contenido entregado sea de toda su utilidad. Les recuerdo, mi nombre es Alonso Cavieres, mi correo electrónico lo dejé en el chat y de igual manera lo pueden tomar desde la pantalla y espero verlos en una próxima oportunidad, ¿ok? Así que muchas gracias también, Iván, por tu comentario en el chat. También gracias, Lisette, por tu participación. Y parece que Lore está escribiendo en el chat algo. Vamos a esperar. Gracias, Mauricio, también por tu comentario. Excelente. Perfecto también, Lorena. Muchas gracias a ti por tu participación. ¿Ok? Sin más que agregar, me despido y les deseo un excelente término de jornada y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Muchas gracias, Alonso. Hasta pronto. Gracias, Rosalind.